Buena semana, ¿cómo andan? Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, Martín, más que nunca poniéndole buena cara a este tiempo. Sí, es un ejercicio en el que ya venimos muy exigidos y parece que tendremos que seguir así. Tendremos que seguir así, capaz que hay algún alivio en estos días, pero entre la lluvia y el frío está duro. Y la política que sigue generando, ¿no?, en ese contexto, información que se arrastra, digamos, de temas que fueron eje de la semana pasada. El Frente Amplio prevé convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, al Parlamento para consultarlo acerca del material encriptado en la investigación de la causa sobre el ex senador Gustavo Penades a cargo de la fiscal Alicia Guiones. Si bien no se definió la fecha de esa convocatoria, la catalogan a la situación como una omisión de información de extrema gravedad. Además, la fuerza política de oposición condena los hechos que involucran al expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, sobre supuestas presiones a la justicia en el caso Penades. Por este motivo, se declara en sesión permanente y exigen que se investigue a fondo. Hay más asuntos, como de costumbre. Repasamos los titulares. Macarena Rubio es la nueva presidenta del directorio del Partido Nacional tras la renuncia de Pablo Iturralde. Rubio defendió a su predecesor, señaló que fue una opinión personal y privada, desafortunada y errónea. La Corte Electoral publicó el padrón para las elecciones internas del 30 de junio, al que se puede acceder a través de un buscador en la web institucional. El ministro de Desarrollo Social destaca la implementación de los centros 24 horas para personas en situación de calle, mientras el sindicato que nuclea a quienes trabajan allí señala que estos centros son un caos. La Intendencia de Montevideo y el Movimiento Scout del Uruguay lanzaron una nueva campaña del abrigo, organizada ante el descenso de las temperaturas y la cercanía del invierno. El representante regional de ONU sobre derechos humanos y el representante de UNESCO en Uruguay se expresaron en contra de diversos aspectos del proyecto de ley de medios. La justicia uruguaya aceptó el pedido del juez federal argentino Sebastián Casarello de repatriar un avión abandonado desde hace 15 años en el aeropuerto de Melilla, que fue usado durante el Plan Cóndor. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que el letal bombardeo a un campo de refugiados en Rafah, que dejó al menos 45 muertos, fue un trágico error y prometió una investigación. México entra en la recta final de la campaña para las elecciones del próximo domingo, en medio de una violencia en la que casi 40 personas candidatas a distintos cargos han sido asesinadas. Ya saben que nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, también por tvciudad.uy, a través de YouTube en vivo. Y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos porque es tiempo de móviles, los hay políticos, los hay sociales. Empezamos por lo segundo. Ya mismo en la edición central de hoy de MBD Noticias le estamos dando paso a Juan Aldecoa. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Aumentó en Montevideo la cantidad de personas que asisten a las ollas populares y, por consiguiente, la cantidad de porciones de comida que se sirven. En este caso, les contaremos en un ratito nada más la historia de la olla popular Palermo, enclavada en el barrio Cordón Norte, en la calle Fernández Crespo, esquina Cerro Largo. Volvemos en minutos nada más con más información. Y a pocas cuadras de ahí hay una actividad política en el marco de la campaña rumbo a las internas. Martín Duarte, ¿cómo te va? Martín y Natalia, buenas tardes para todos y todas. Estamos aquí en el Teatro del Galpón, donde en algunos minutos comenzará una actividad con distintos referentes, en particular de algunos sindicatos, trabajadores y trabajadoras, apoyando en este caso la candidatura de Yamandu Orsi, que llegó hace algunos minutos aquí al Teatro del Galpón y va a haber con una exponencia de distintos delegados, decíamos, de algunos sindicatos y de algunos sectores en particular. Los estaremos convocando en algunos minutos. Y en medio del intenso frío, el Ministerio de Desarrollo Social valora la implementación de los centros de 24 horas para personas en situación de calle, mientras el sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras de estos centros dicen que son un caos. Cómo se ha mejorado el ratio, cantidad de personas, cantidad de técnicos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una valoración cualitativa en cuanto al servicio que se le brinda a los participantes y desde ahí tenemos la tranquilidad de saber que estamos haciendo el mejor trabajo posible. Estaría bueno que muestre los números. Yo te digo que nosotros tenemos claro que el ratio, por ejemplo, de psicólogo, ponele un tema, salud mental, de psicólogo,
Siguiendo en tema, de alguna manera nos vamos ya mismo al contacto con Juan Aldecoa. Allí nos habla de esta olla en el cordón. Adelante, Juan. Buenas tardes, Natalia. La olla popular Palermo trabaja y sirve platos de comida los lunes y los miércoles de 16:30 a 20 horas en el barrio Cordón Norte, en la calle Fernández Crespo 1780. Específicamente en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Nos acompañan este lunes Julieta Ardanz y Pedro Estrada, dos laburantes de esta olla popular que está aquí en el barrio del Cordón Norte. Le damos la bienvenida y le agradecemos por prestarnos un ratito. Están en plena jornada de laburo y de servir platos de comida. Julieta, bienvenida a MD Noticias. ¿Hace cuánto comenzó a funcionar esta olla? Esta olla empezó en pandemia, hace 4 años, con un colectivo totalmente distinto al de hoy. Es decir, fuimos cambiando, hay compañeros que hoy en día no están, hay otros que siguen, como Pedro, como Adrián, que anda por ahí, y empezaron en Atenas, ¿no? Sí, empezaron en Atenas, cocinando allá, totalmente... En el Club Atenas, en Palermo. Sí, por eso tenemos el nombre de Palermo. Y después fueron cambiando de local, también de colectivo, como dije, y bueno. Pedro, vos que tenías el dato, me contabas hoy en la tarde, ¿cuántas porciones se sirven por día? Están los lunes y los miércoles, arranca de tarde y termina sobre las 20 horas. Sí, porciones últimamente han sido mucho más numerosas. Hace 2 semanas cumplimos un récord de 470 porciones. Pero nosotros tenemos un promedio de 300 porciones acá, más o menos 300 porciones. Me contaban que aumentó la cantidad de personas que están viniendo a las ollas en general, específicamente a esta, y también por consiguiente la cantidad de comida que se sirve. ¿Cómo se mantiene la olla día a día, los lunes y los miércoles? Esta situación es algo que se está agravando cada vez más, que nosotros que estamos acá y ponemos el cuerpo lo podemos confirmar, sobre todo sobre fin de mes, que es naturalmente donde la gente no tiene tantos ingresos y se acercan a estos espacios, no solo acá, sino a la cantidad de ollas que hay por todo el territorio. Y bueno, nosotros nos gestionamos con apoyo de particulares, es decir, vecinos, que vienen, se acercan, nos dan su colaboración, y también por parte de otras organizaciones sociales que sí hacen aportes más grandes, como sindicatos, comités de base, que sí nos aportan los insumos necesarios para poder desarrollarnos y seguir funcionando. ¿Qué es lo que están necesitando más urgentemente ahora? No, nosotros lo que siempre necesitamos, después Julieta puede hablar, digamos, de la cantidad de cosas, pero sí, precisamos todo lo seco, es decir, fideos, arroz, salsa de tomate, lentejas, garbanzos, todo ese tipo de cosas en grandes cantidades, aceite, por ejemplo. Después tenemos semanalmente nos traen acá unos 25 kilos de verdura, o un poquito más, un poquito menos, y a veces tenemos que comprar, que lo hacemos con la ayuda de los donantes que tenemos. Y bueno, eso. Me interesaba, Pedro, Julieta, también que me cuenten, más allá de los números, que es importantísimo, tenemos en el Zócalo debajo el número para colaborar, lo pueden repetir ahora sobre el final. ¿Cómo mantienen la presión, si se puede decir de esa manera, de abrir y de tener que abrir los lunes y los miércoles para darle de comer a tanta gente? ¿Cómo llevan adelante todo esto también, más allá de los donantes del barrio y de algunos sindicatos, pero no de la cuestión estatal? No, estatal nada, justamente. Por eso siempre decimos que somos autogestionados. Muchas veces ponemos ayuda económica desde nuestro colectivo. En realidad tenemos un grupo humano muy lindo que todas las semanas se pone al hombro la olla, abre. Te diría que incluso no es una presión. Es todo lo contrario, es algo que nosotros hacemos con mucho amor y mucho cariño, por más de que sí estamos en un momento bastante crítico,
más allá de la crisis de insumos que es semanal, digamos, viendo qué tenemos, qué no tenemos, también es muy inestable en el sentido del grupo humano. O sea, si bien hay ciertas personas que están todo el tiempo, hay muchas personas que fluctúan y eso naturalmente nos dificulta porque no sabemos con cuánta gente vamos a contar para abrir ese día, digamos. O sea, al menos precisamos 5 o 6 personas que estén de base del inicio. Por ejemplo, Pedro viene, abre todos los lunes, todos los miércoles, también Adrián. Y después hay 5 o 6 personas que se quedan y se ponen al hombro la tarea. Bien, pero ¿te acordás de los números para colaborar? Están en el gráfico, pero si tenés para mencionarlo. Los números, si tú dices los kilos que consumimos aquí mensualmente, de eso me estás hablando. Está bien, que es los números que se consumen, lo que necesitan y también el número de teléfono para poder arrimarse. Bueno, consumimos, sí, dame la listita. Consumimos unos 140 kilos de verduras, para que tengo acá apuntado para ser más exactos. 360 kilos de verduras, 190 kilos de arroz, de pasta, fruta 80 kilos, salsa de tomate 40 litros, carne 25 kilos, pan 80 kilos, aceite 20 litros. Eso es un poquito, y otras cositas más de menos kilos, pero es más o menos lo que precisamos para tantas porciones como hablamos al principio. Quería decir una vez, faltó el plan ABC, nos ha ayudado mucho también en todos estos años, ha disminuido un poco, viene 2 veces por mes esta vez. No solo nos ayuda a nosotros, sino a todas las ollas de Montevideo, no solo a nuestra red de ollas, que estamos organizando una red de ollas de 240 ollas. Y bueno, esas son, digamos, los insumos que se consumen acá. Después está el trabajo colectivo, el trabajo democrático que se llama acá, el trabajo solidario. Acá de todas maneras el 90% de las personas que trabajan acá son gente de la fila, como decimos nosotros, gente que viene a comer acá, viene por su plato de comida. Bien, Pedro, Julieta, muchas gracias por estar en MD Noticias. Compañeros, compañeras, seguimos en estudio, pueden arrimarse a Fernández Crespo y Cerro Largo, a la sede de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Aquí funciona la Olla Popular Palermo. Muchas gracias, Juan y equipo. Nos quedamos en tema de alguna forma, porque esta semana, hasta el viernes, al menos entre las 10 y las 16 horas en la explanada, en este caso de la Intendencia de Montevideo, se van a recibir donaciones de ropa y de calzado. Por supuesto que en buen estado, justamente para que luego sean repartidas entre diversas organizaciones. La Intendencia de Montevideo y el Movimiento Scout del Uruguay llevan adelante esta iniciativa conocida como Campaña del Abrigo. El fin de la ropa esta que vamos a estar recibiendo es poder recolectar y ayudar a diferentes organizaciones con las que trabaja la Intendencia de Montevideo y el Movimiento Scout del Uruguay. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Y son organizaciones de barrio con las que trabaja el movimiento y bueno, después el Movimiento Scout del Uruguay tiene organizaciones que trabaja directamente como el Abrojo, Gurises Unidos, con las que podemos llegar a apoyar también ahí. ¿Reciben todo tipo de ropa y calzado? Sí, estamos recibiendo ropa en buen estado, que esa es la principal premisa, y bueno, calzado también y ropa de cama. Contanos cómo va a ser la actividad esta semana, sin qué horarios. Vamos a estar de lunes a viernes esta semana de 10 a 4 de la tarde acá en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Este es el tercer año que ya hacemos la campaña. El año pasado recolectamos 1 tonelada de ropa y bueno, este año esperamos poder duplicar esa cifra. Bueno, y ahora sí cambiamos de tema, lo decíamos en la portada, las bancadas parlamentarias del Frente Amplio definieron convocar al Parlamento al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por estas declaraciones de la fiscal del caso Penades, Alicia Ghione, las declaraciones hechas en la pasada audiencia del jueves, que señala que se entregó por parte de la policía la información limitada, digamos, no se entregó todo lo que sí llegó a los medios de comunicación. Claro, que esa información se encriptó, lo que dificultó el acceso nada menos, o habría dificultado el acceso nada menos que a la fiscal del caso. En este contexto, desde la oposición, desde el Frente Amplio, también se insistió en la jornada con 2 cuestiones. Por un lado, críticas al accionar del ahora expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, por sus presiones, o por lo menos por lo que declaró en ese sentido a integrantes del sistema judicial.
y también se insistió en la necesidad de que se vaya hasta el fondo y no quede todo simplemente con la renuncia de Iturralde como un asunto cerrado. Consideramos que estamos viviendo cotidianamente situaciones que están poniendo en riesgo de alguna forma algunos acuerdos que nosotros tenemos como sociedad uruguaya referidos a la protección de la democracia, de las instituciones y la necesidad que tenemos de respetar cada una de las acciones institucionales, especialmente las relacionadas al sistema de justicia. Nosotros creemos que hay que dar explicaciones, que una renuncia no es una explicación, y que hay que tomar acciones también de carácter preventivo. Nosotros creemos que es un momento político en el que tenemos que tener certeza de que el rol de las instituciones se va a cumplir correctamente y que haya condiciones para el buen desarrollo de la democracia. La bancada del Frente Amplio va a tener una sesión permanente a los efectos de seguir de cerca todos y cada uno de estos acontecimientos, porque no es suficiente con que el principal partido del gobierno haya aceptado la renuncia de quien presionó, según propio diálogo, a distintos fiscales. Es esencial llegar al fondo del asunto, y para nosotros eso tiene que ver directamente con la calidad democrática y con la garantía que tienen que tener las ciudadanas y los ciudadanos del Uruguay. Seguimos en tema porque el periodista Eduardo Preve informó que en Fiscalía hay gran convicción con respecto a que las filtraciones de contenidos del teléfono de Penades surgieron o salieron de la Policía Nacional. La fiscal del caso, como decíamos recién, Alicia Ghione, hizo algunos comentarios en la audiencia, en la última audiencia del caso Penades, y allí dijo que la Policía de Crimen Organizado la jodió, le entregó informes livianitos del análisis de los teléfonos y que ahora solo confía en su equipo fiscal. Eduardo Preve dijo que la Fiscalía sospecha de 3 unidades de la policía: Policía Científica, Cibercrimen y Crimen Organizado e Interpol. Entiende que la filtración tuvo que haber salido de alguno de estos lugares, porque los chats que se hicieron públicos en distintos medios de comunicación no forman parte de la carpeta fiscal. Alicia Ghione dice incluso que no puede acceder a estas conversaciones porque están encriptadas, es decir, que tienen un código que le impide el acceso. Por eso yo digo que si hay algún periodista que está diciendo que yo tengo cosas que no denuncié, también lo tiene la defensa. Seguramente no lo vimos nosotros, ni lo vieron ustedes, porque está encriptada y no se pudo abrir la información. Al descubrir que no podía acceder a información que sí tenían varios medios de comunicación, la fiscal Ghione ordenó retirar todo lo que contenía el teléfono de Penades de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol y lo envió a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para pedir un nuevo informe. Okay. Lo voy a decir, lamento que esté la prensa adelante, cada uno que se ponga el sayo que le corresponde. Esta página, en esta página hay tal información, en esta página hay tal información, en esta página hay tal información. Eran 264.000, seguramente es imposible que con 900 casos de investigación hayamos leído las 264.000 y capaz que alguna se nos escapó. Pero tuvieron que volver a hacer el informe más grosso y bien hecho porque venía muy liviano de información. Entonces, por eso entendemos, por no es que por la Fiscalía, como se dijo por ahí en algunas cosas, está rogando condiciones que no tiene. La Fiscalía es la representante del Estado, es la que tiene la obligación legal y objetiva en el proceso y tiene la obligación de revisar que lo que la policía me está trayendo cumple con lo que yo estoy investigando, porque si no dejo que la policía, en el informe, no en el reporte de extracción, que no se puede, pero en el informe que está trayendo me diga que decía tal cosa y no la dice. No sé si se entiende. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Política electoral, nos vamos al contacto con Martín Duarte, que está en el Teatro El Galpón. Martín, contanos. Gracias, Natalia, por comenzar esta actividad de trabajadores y trabajadoras apoyando la candidatura de Yamandu Orsi. De hecho, va a haber distintos sindicalistas que van a estar brindando el uso del laboratorio en esta jornada, haciendo referencia también al diálogo social con los precandidatos. Le agradecemos estos minutos a Yamandu Orsi a propósito de esta actividad que tiene un perfil particular porque, como decíamos, ¿no?, nuclea distintos trabajadores que van a estar exponiendo la jornada de hoy, en particular apoyando su candidatura. Sí, para mí es muy importante
el apoyo de una cantidad de compañeros que no solo son trabajadores, sino que han tenido una participación muy activa a nivel sindical. Si uno analiza el protagonismo del movimiento sindical uruguayo, creo que la relación o el diálogo es un acto obligatorio. Entonces, que hayan decidido apoyarme y a su vez plantear algunas cosas a nivel público, donde voy a sacar mucho apunte, por supuesto, pero a su vez esto viene de una conversa larga, donde hay muchas coincidencias y donde hay un futuro donde el movimiento sindical es protagonista. ¿Dónde va a estar puesto el énfasis justamente en ese diálogo, en ese trazar lazos con los trabajadores que ha sido bastante cuestionado, ¿no? Sobre todo la postura sindical por parte del gobierno de coalición en algún momento, incluso usando el término de FAPIT muchas veces, en ese cruce justamente entre el Frente Amplio y lo que es los propios sindicatos, ¿no? No, ¿dónde va a estar? Y va a estar en los planteos que el propio Frente Amplio ha hecho de cara al próximo gobierno, donde el salario y el empleo el empleo en primer lugar y el salario son elementos fundamentales. No hay política social más potente que el empleo, eso es lo que yo considero. Y el Frente tiene claro que hay muchas cosas para corregir, por supuesto a partir de este gobierno que consideramos que es un retroceso, sino además mejorando algunas cosas que de repente se trazaron en nuestro periodo de gobierno. El tema de la equidad de género es un tema central. Hay que apuntar, me parece, después de los números que tenemos, al empleo juvenil, con mucha preocupación, y en algunos ámbitos empezar a conversar de algunas cosas, como está haciendo el movimiento sindical, que es productividad, que es el conocimiento permanente, que es el acceso a la información. Yo no me olvido cuando empezó la pandemia, en la imagen donde el presidente del PCNT en aquel momento, que es nuestro presidente hoy, salió a dar la cara y a decir que había que resignar el aumento que correspondía, o por lo menos lo que traíamos acostumbrado, porque el país estaba complicado. Ese acto de responsabilidad creo que no es valorado fundamentalmente por la derecha. Por si quiero consultarlo acerca de un tema que se instaló en estos últimos días y es las presuntas presiones hacia la Fiscalía en torno a distintos casos. De hecho, el propio presidente de la República hizo algunos comentarios al respecto de cómo unas causas avanzan más rápidamente que otras y citó el caso de Moravito, por ejemplo, señalando que no ha avanzado con la rapidez que otras causas. ¿Le parece una injerencia del presidente meterse en esos temas cuando se viene hablando mucho de las presiones acerca de la Fiscalía? Esta es la peor de las presiones, la que vimos el otro día. ¿El presidente? Claro, porque aparte viene nada menos que del presidente de todos los uruguayos. Tremendo. Creo que se perdió la oportunidad de tomar distancia de cosas que son incorrectas, pero tampoco creo que no se pudiera resolver si se aclaraba bien. El presidente la complicó más. ¿Cómo ha visto todo este tema que ha denunciado la propia fiscal Guione, de que hay mucha información que se le fue encriptada por parte del Ministerio del Interior? De hecho, hoy la bancada de diputados y de senadores del Frente Amplio se reunieron para tratar el tema y posiblemente se lo cite al Parlamento. Yo creo que hay que evitar la lectura lineal y hay que ir siempre un poquito más al fondo. Esto es complejo. Hay cosas que pasan que de repente no las estamos viendo. Entonces hay que estar muy atentos a lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pensando? No puedo decirlo porque no lo conozco, pero me llama la atención esta seguidilla de cosas, donde se pone en el banquillo nada menos que a la Fiscalía, donde salen todos a coro a criticar al Ministerio Público, y un día sí y otro también te vas enterando de cosas donde nunca se termina de redondear, ¿no? Yo creo que hay una desprolijidad manifiesta en la actitud del gobierno desde que asumió hasta hoy, pero a su vez hay toda una manipulación y un manejo atrás que nos obliga a estar alertas y prudentes, mucha prudencia. Muchas gracias, muy amable.
la palabra del precandidato Yamandu Orsi, bueno, refiriéndose en primer lugar al motivo de la convocatoria en esta jornada con los trabajadores y también en referencia, bueno, a este tema que se instaló, que de hecho hoy en la jornada de hoy recibió justamente al presidente del Frente Amplio en diálogo con las bancadas en el Parlamento y bueno, que en próximos días se prevé convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, al Parlamento justamente por la encriptación de información a la que no pudo acceder y que la propia fiscal Guione lo manifestó en algunas, en la audiencia del jueves pasado justamente del caso Penades. Sigan ustedes por allí, compañeros. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Y Macarena Rubio asumió la presidencia del directorio del Partido Nacional tras la renuncia de Pablo Iturralde, luego de que se publicaran los mensajes entre Penades y él, donde manifestaba haber realizado presiones a Fiscalía para beneficiarlo. Y Macarena Rubio dijo que los dichos de Iturralde fueron a título personal en una conversación privada, aunque también dijo que fueron erróneos. La Comisión de Asuntos Políticos, como dije, va a reunirse con el doctor Pablo Iturralde porque él se ha puesto a disposición de todos los compañeros. Lo encauzamos a través de la Comisión de Asuntos Políticos. Después, bueno, el hecho de público conocimiento, en el que no es necesario abundar, no compromete la institucionalidad del Partido Nacional. Todos sabemos que ha sido una opinión personal y privada del expresidente, desafortunada, errónea, que no compartimos, pero reitero, personal y privada. Este directorio, ninguna de sus instancias ni mandató, ni solicitó gestiones, ni encomendó ningún tipo de gestión al respecto del tema que todos conocemos. Así que entendemos que a veces ni los gobiernos ni las instituciones que están formadas por personas estamos ajenos a que alguno de nosotros cometamos errores. Lo importante es cómo los gestionamos, cómo los solucionamos y cómo actuamos frente a los errores. Acá se detectó un incidente desafortunado, privado, personal, y que el propio expresidente lo resolvió prontamente, no comprometiendo ni la institucionalidad del partido y, por supuesto, que mucho menos al gobierno. Complemento, antes de la conferencia de prensa que recién vimos, el directorio del Partido Nacional aprobó una declaración que rechaza o condena cualquier tipo de presión sobre los poderes públicos. Y el politólogo Óscar Botinelli, presidente de Factum, dijo que el Partido Nacional ha logrado un relativo éxito en el manejo público de las situaciones problemáticas ocurridas en el actual gobierno. Claro, porque para Botinelli se instaló la idea de que las crisis generadas por estas situaciones se resuelven con renuncias, lo que a su entender es extraño. El Partido Nacional ha logrado un relativo éxito hasta ahora en considerar que si una persona hace algo cuestionable y renuncia inmediatamente, quedó saneado el tema. Digo, de alguna manera el mensaje, pero renunció, bueno. Sí, se habló, por ejemplo, de valentía en el caso de Iturralde, por haber tomado la decisión de renunciar. Perfecto, y si no renunciaba, ¿qué pasaba? Que renunciaba 10 días después, 15 días después, digo... no sé, no vi tampoco declaraciones diciendo qué valentía que tuvo el ministro de Turismo, Germán Cardoso. ¿No? Resulta que hay, digamos, dos varas en cuanto al hecho de la renuncia. Pero en general la renuncia lo que hace es que sale del cargo en que está, pero no hay un hecho que sanee lo que se hizo antes. El politólogo señaló que la Fiscalía está bastante golpeada porque hay fiscales que hacen declaraciones públicas o polemizan y criticó que muchos renuncian y aparecen en la política. Sobre todo cuando hemos visto que fiscales hacen muchas declaraciones, a veces demasiadas, generan titulares, polemizan con actores políticos y muchos que después renuncian y aparecen en la actividad política, inmediatamente renunciar y a veces habiendo intervenido en casos bastante ligados a las personas que después van a apoyar políticamente. Por ejemplo, Fossati. Bueno, son varios, ¿no? Pero además de decir, ay, me encantó el presidente de la República. Bueno, es un gusto muy respetable, pero que eso tenga que ver con la persona que lo va a interrogar. Información de utilidad, la Corte Electoral publicó el padrón electoral
para las personas interesadas en concurrir a votar a las elecciones internas que se van a hacer el 30 de junio. El buscador del padrón y plan circuital correspondientes se encuentran disponibles a través de la web institucional. Ustedes saben que entran a gub.uy/corte electoral y allí lo encuentran. Allí justamente se puede buscar por serie y número de credencial cívica o también por nombre, debiendo en este último caso consignar la fecha de nacimiento. Cuando la inscripción cívica de la persona se encuentre vigente y habilitada, el sistema devolverá los datos patronímicos y la información del circuito donde le corresponde votar con la dirección respectiva y aclarando si es accesible. Ahora cambiamos de tema, una mirada a la política y algunas derivaciones en el interior del país, porque ocurre que el exedil nacionalista del departamento de Durazno, Luis Martínez, que en 2021 renunció al cargo de presidente de la Junta Departamental Duraznense luego de amenazar e insultar a una edila de su partido durante una sesión, fue designado al frente de la oficina electoral de su departamento. La Comisión de Mujeres del Partido Nacional había pedido que fuera sometido a la Comisión de Ética, pero el caso quedó sin tratamiento. Yo te estoy avisando como amigo, nada más. Te quedás sin Mides. Pero tengo que te quedás sin Mides. Tengo que ir a un tribunal. Te quedás sin Mides. Pero que si no entro ahora a la reunión. Vos acá sola edil. Yo te aviso. Pero es ahora que estoy faltando a esta reunión. Porque no es a las 5, ¿entendés? Yo aviso. El que avisa no es traición. El 8 de septiembre de 2021, el edil blanco Luis Martínez Menditegui, cuya lista 4110 fue clave para el triunfo de Carmelo Vidalín en 2020, renunció a la presidencia de la Junta Departamental y a su banca, luego que las amenazas a su correligionaria Daniela Moreira se viralizaron. También trascendió entonces que en el marco de la agresión a la edila por no concurrir a una reunión por el presupuesto, le dijo mongólica en tono despectivo. Martínez renunció luego que la departamental nacionalista definió inapropiadas sus afirmaciones, agravado esto por haber sido dichas por quien preside un órgano para el cual se requiere temple, respeto y tolerancia, única forma de contribuir a la democracia. Varias agrupaciones blancas plantearon incluso que Martínez debía ser expulsado, mientras que la Comisión de Mujeres solicitó que sea sometido a la Comisión de Ética. Sin embargo, el trámite nunca prosperó y a los pocos meses Vidalín nombró a Martínez como director de desarrollo durante algunos meses, hasta ser designado como jefe de la oficina electoral de Durazno, puesto que ya había ocupado entre 2018 y 2019. ¿Por qué me voy a quedar sin Mides ahora? Si tengo que integrar una comisión. Vos sos un mayorcito. Pero claro, Bocha, no puedo. No importa. Vos sos edil, lo otro es secundario. Cambiamos de asunto. El representante regional de ONU sobre derechos humanos y el representante de UNESCO en Uruguay se expresaron en contra de diversos aspectos del proyecto de ley de medios. Sí, mediante una nota dijeron que es particularmente preocupante. Textuales palabras, el artículo incluido durante la última sesión del plenario del Senado, que fue agregado para garantizar la imparcialidad de las coberturas periodísticas, y llamaron a la Cámara de Representantes, que tiene que recibir y discutir el proyecto con esas modificaciones, a reverlo. El argentino Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO con sede en Montevideo, y el checo Jan Jarab, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, firmaron la nota que expresa preocupación porque los cambios hechos en el Senado ocurrieron sin un debate previo en comisión. Aseguran que la iniciativa parlamentaria tiene contenido contrario a los estándares internacionales y en ese contexto se refieren al artículo 72, que fue redactado a iniciativa de Cabildo Abierto, aunque sin hacer alusiones político-partidarias. Aseguran que esa disposición puede generar censura previa, ya que el Poder Ejecutivo tendría la potestad de controlar y determinar qué medios brindan contenidos de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre las y los actores políticos. Fernández y Jarab también expresan preocupación porque el texto deroga la obligación del Estado de impedir o limitar la concentración de medios debido a que duplica la cantidad de licencias de radio y TV que se pueden tener y casi triplica las de TV para personas abonadas. Con respecto a estos temas, también señalan que la actual redacción reduce la transparencia de los procesos de otorgamiento de las licencias. El documento de ONU y UNESCO recuerda que el presidente Luis Lacalle Pou participó de actividades en las que se expresaron estas y otras necesidades y finalmente llama a quienes integran la Cámara de Representantes a acordar una redacción armónica con los estándares internacionales de derechos humanos previa consulta a medios, periodistas y sus asociaciones.
Y el ministro de Desarrollo Social, cambiando de tema, hablamos de Alejandro Sciarra, valoró la iniciativa de que haya centros de 24 horas y dijo que son importantes tanto para la convivencia como para la población beneficiaria. Sin embargo, desde el sindicato que nuclea el personal tercerizado de estos centros señalaron que son un caos. Mejora lo que es la convivencia en los barrios, con los vecinos. Eso sí, hemos tenido algunas conversaciones con vecinos que manifiestan que la situación ha mejorado, de convivencia, digamos, y luego para los propios participantes. Sin embargo, quienes trabajan allí han denunciado que se redujo el personal y que no se cuenta con psicólogos y trabajadores sociales suficientes. No es así. Lo primero que nosotros nos debemos a las personas, ¿no? A los participantes de los programas, y ahí ponemos todos los esfuerzos. Y segundo, que el director del programa Calle, Gabriel Cunha, ya ha explicado más de una vez cómo se ha mejorado el ratio, cantidad de personas, cantidad de técnicos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una valoración cualitativa en cuanto al servicio que se le brinda a los participantes, y desde ahí tenemos la tranquilidad de saber que estamos haciendo el mejor trabajo posible. Además, desde el sindicato manifiestan que los equipos están recargados de trabajo porque también deben acompañar los procesos de cocina de los usuarios. A cualquiera que vive en un hogar, ya no un refugio, sino su propio hogar, algunas personas se cocinan, sí, por supuesto. ¿Pero no le parece que debería haber personal capacitado para entrenar esto en particular? Mirá, no. Incluso las personas, cuando uno va a vivir en un hogar, cuando uno empieza a trabajar en su autonomía, se cocina, se hace sus cosas, entonces me parece absolutamente razonable que sea así. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces qué es lo que se dice desde SUTIGA, el sindicato. Claro, en este caso el sindicato del personal tercerizado, justamente, que tiene mucha presencia en estos centros de 24 horas, desde donde lo que se dice es que si el ministro entiende que la situación mejoró, que muestre cifras, porque el sindicato entiende lo contrario. En cuanto a las 24 horas, se va a trabajar con un facilitador por turno, eso quiere decir que es un compañero que queda solo. Si bien la cantidad en los 24 horas de usuarios es menos de lo que había, que son 12 usuarios para una persona, trabajar solo con 12 usuarios es complejo, porque en realidad se dan situaciones, hay gente que tiene a veces problemas de salud mental, puede haber problemas de adicciones, puede pasar lo que sea. Estaría bueno que muestre los números. Yo te digo que nosotros tenemos claro que el ratio, por ejemplo, de psicólogo, ponerle un tema, salud mental, de psicólogo, de hecho los CAT que ellos crearon han venido a algunos refugios y nos dicen que todavía no tienen la forma en que van a trabajar. Desde SUTIGA también respondieron al concepto de autonomía que propone el ministro para favorecer que las y los usuarios de los centros 24 horas se cocinen por sus medios. Hay un proyecto como tiene que ver para nosotros con el recorte, que la gente de los 24 cocine ella misma. Y bueno, eso trae varios problemas, porque por ejemplo nosotros tenemos una población a veces con problemas de diabetes, de hipertensión, que tienen menús especiales, que eso está regulado por INDA. Todo bien con la autonomía, pero no es que vos y yo nos juntamos a comer empanada. Una casa de 12 personas con gente que tiene problemas de salud. Es muy romántico, pero después en los hechos puede implicar cuestiones bastante jodidas. Ahora cambiamos de tema, agenda del trabajo. Ricardo Antunes, que es un sociólogo especialista en asuntos laborales, defendió la idea de ir hacia una reducción de la jornada laboral, pero dijo también que las lógicas del capitalismo van en contra de ese proceso. Llamó a repensar el modo de vida y advirtió que se vienen nuevos cambios como el avance de la industria 4.0 que incorpora más inteligencia artificial y requiere menos trabajo. Antunes denuncia las condiciones laborales que crean las plataformas y el rechazo a la organización de trabajadores. Para tener adhesión era preciso mucho desempleo, como falei, e tecnologia, algoritmo, inteligência artificial, celulares. Este é imprescindível hoje. Pero era necessário criar o que no plano do cinema Luiz Buñuel chamou de el discreto charme da burguesia. São trabalhadoras autônomas, empreendedoras, é uma mistificação. Há uma política, eu serei muito claro e duro, há uma política insidiosa, não sei se pode dizer assim, mas se pode, contra os sindicatos. A ideia de que são
los sindicatos son ruins para los trabajadores. Antunes advierte sobre los cambios que se vienen a nivel laboral y analiza las contradicciones entre la existencia de millones de personas desempleadas, mientras que otras deben trabajar más de 12 horas al día. Hay un otro movimiento, hay capitalismo de plataforma y hay la industria 4.0. No la palabra, ¿qué es la industria 4.0? Más robot, más robotización, más automatización, más inteligencia artificial, más algoritmos, menos trabajo vivo o trabajo libre. Es muy importante entender, hacer esta reivindicación que es vital, es necesaria, los capitales no lo quieren, porque quieren tener 12, 14 horas trabajando y millones esperando para sustituir. Volvemos a la política electoral, en este caso novedades de la precandidatura de la Frente Amplista Carolina Cose. Juan Aldecoa nos trae esta información. Adelante, Juan. Actividad de educación y trabajo en la Asociación Calabresa nos acompaña un ratito antes de exponer y dar algunas visiones al respecto. Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo y uno de los que apoya la candidatura de Carolina Cose a la presidencia. Ernesto, en líneas generales, ¿de qué va a tratar esta exposición que se da en un ratito, también con la participación de la ex intendente Carolina Cose y con Wilson Neto también? Bueno, en primer lugar, agradecer a la 5005, una lista histórica del Frente Amplio y en particular nuestro apoyo a la precandidatura de la ingeniera Carolina Cose, por varias razones. En primer lugar, va a ser la primera presidenta o presidente del país en la historia que ha ocupado previamente todos los cargos de responsabilidad como ministra, intendenta, senadora, presidenta de una empresa pública como Antel, científica, y bueno, y creo que esas son razones, junto a ser mujer, junto a su capacidad ejecutiva, su sensibilidad humana, para apoyarla. Y vamos a estar hablando de distintos aspectos del trabajo en estos momentos, cuando vemos que, por un lado, hay un mantenimiento del nivel de informalidad, de registro en la seguridad social, lo cual nos parece importante y lo destacamos, pero aparecen nuevas formas, nuevos problemas en el trabajo. Por ejemplo, la propia Organización Internacional del Trabajo, además de hablar del desempleo, hoy está hablando del déficit de empleos, donde el déficit de empleo en el mundo es el doble que el desempleo en el mundo. Porque allí, por ejemplo, aparece gente que quiere trabajar y no puede, que no encuentra trabajo, que se desanima de tanto buscar trabajo y que no encuentra porque tiene que cumplir otras tareas. Hemos tenido también acá en Uruguay, la consultora TEA estuvo trabajando en algo parecido, ya en el 2017, que fue ver la insuficiencia de empleo. Bueno, yo creo que tenemos que ver estas nuevas carencias que existen en el empleo para la gente, estas necesidades que tenemos de mejorar el empleo, y ahí, por ejemplo, entre las 50 medidas que ha propuesto Carolina Cose en su plan país, bueno, está entre esas medidas justamente el empleo garantizado por el Estado a través de la creación inicialmente de unos 10.000 puestos de trabajo, junto a otras medidas que se vienen planteando. Quiero preguntarle, Murro, dos cosas lo más breve posible. En primer lugar, sobre cómo ve o cómo analiza la campaña que terminará en el plebiscito de la seguridad social, la juntada de firmas y también la presentación de esas firmas, y también algún análisis al respecto de la reducción laboral. En primer lugar, la reducción de la jornada laboral, perdón. Todo indica que, de acuerdo al descarte que está haciendo la Corte Electoral hasta el momento, que es de aproximadamente un 20-25%, va a haber plebiscito el 27 de octubre. Porque si se mantiene ese porcentaje de descarte con las firmas que logró la movilización popular, va a haber plebiscito el 27 de octubre. Y en ese aspecto nosotros respaldamos totalmente lo que es la posición de nuestra precandidata Carolina Cose, en el sentido de esperar el resultado de las elecciones internas, dado que felizmente en el Frente Amplio hay diferentes opiniones, y bueno, la elección interna será definitoria y allí se verá quién es la precandidata o el precandidato electo por el Frente Amplio para ser presidente de la República o presidenta de la República, y el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ha dicho que habrá una nueva discusión luego de las internas, lo cual creemos que esa es la posición correcta.
Y sobre la reducción de la jornada laboral, ¿qué tiene para decir? También es algo que el programa del Frente Amplio plantea, y lo plantea en el marco de la negociación colectiva. La negociación colectiva en Uruguay es muy importante, hay que conservarla, hay que mantenerla. Ha estado estancada estos años porque si bien funcionaron los consejos de salarios, hubo más conversación que negociación. Durante estos 4 años se perdió salario. Se perdieron también los montos de jubilaciones y pensiones, por lo tanto perdieron cientos de miles de uruguayos, perdieron los comerciantes, los pequeños productores, porque esa plata no solamente no fue al bolsillo de trabajadores y trabajadoras, sino que tampoco fue a la caja de los comerciantes. Así que bueno, en lo que se perdió, ahora se empieza a recuperar, y yo creo que hay que fortalecer la negociación colectiva en la reducción horaria y en todos los aspectos que han sido recortados durante estos 4 años de gobierno. Lo voy a dejar porque lo está esperando Wilson Neto. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Murro. Era Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo, uno de los apoyos a la precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose. Ya la actividad está arrancando aquí en Rodoy Jackson, en la Asociación Calabresa. Muchas gracias, Juan y equipo. Cambiamos de asunto. Les contamos que el Sindicato de la Industria Láctea no descarta realizar un paro de 24 horas, por lo que define falta de respuestas tras despidos en las empresas Granja Pocha y Colonial en Juan Lacase, departamento de Colonia. Y entre otras cosas, se denuncia la existencia de prácticas antisindicales. Vamos hacia jornadas, como lo mencionábamos, de difusión y de propaganda, pero el día lunes próximo, estamos hablando del lunes 3, vamos a estar desarrollando en Juan Lacase un plenario de toda nuestra federación, con actividades también ahí de movilización, de propaganda y de difusión con toda la prensa departamental y local. Estamos solicitando instancias porque estos hechos de precarización y de represión sindical en Colonia se están dando de una forma muy reiterada, y estamos solicitando instancias así con la Junta Departamental de Colonia, hacia la Intendencia de Colonia, pero también en el Parlamento a nivel de la Comisión de Legislación y Trabajo y de Asuntos Laborales, y nuestra federación inicia ahora con este tema y en rechazo a esta represión, una red de asambleas donde vamos a estar realizando una por una asambleas en todas las industrias lácteas, en todos los centros de distribución, de recolección y de reposición de góndola también, a nivel de toda la industria láctea, ya resolviendo de que si esto no se revierte, no descartamos ninguna de las medidas, hasta así un paro de 24 horas a llevar adelante en el mes de junio. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la condena que se ha generado a nivel de todo el mundo y también las repercusiones que ha tenido una nueva masacre perpetrada por el Estado de Israel en un campo de refugiados en Rafah, donde al menos 45 personas murieron literalmente achicharradas luego de un ataque del ejército israelí para exterminar a 2 líderes de Hamás. Según argumentó el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien lamentó el hecho, dijo que no era el objetivo, que se va a investigar, pero hasta ahora las excusas no han sido suficientes. Todo esto porque recordemos que la Corte Internacional de Justicia le había pedido a Israel que no siguiera avanzando sobre ese enclave particularmente sensible por tener la mayor cantidad de refugiados palestinos. Allí también hoy se produjo la muerte de un soldado egipcio y otros 2 quedaron heridos en un intercambio de disparos con fuerzas israelíes que también se está investigando. El responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que Europa le va a pedir a Israel que cese inmediatamente con su avance sobre Rafah, y también dijo que Europa debe elegir entre el Estado de Derecho o el Estado de Israel a propósito de esta situación. También sigue la retórica con España a raíz de la determinación del gobierno español de considerar al Estado palestino como una realidad. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, sostuvo que los tiempos de la Inquisición han terminado en un mensaje dirigido a España y difundido en la red social X, asegurando que su ejecutivo no permanecerá callado ante un gobierno que premia el terror y cuyos líderes corean el lema antisemita del río al mar, Palestina será libre.
Asimismo, Katz ha advertido que quienes premian a Hamas e intenten establecer un Estado terrorista no tendrán contacto con los palestinos, luego de difundir una orden con la prohibición de que el Consulado General de España en Jerusalén preste servicios a los residentes de la Autoridad Palestina. Mientras tanto, al menos 50 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque israelí en la noche del domingo en un campo de desplazados en una zona supuestamente segura de Rafah, 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara el fin de la ofensiva militar de Israel en esa ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza ante el riesgo de genocidio. Según el gobierno de Israel, el ataque tenía como blanco una zona controlada por Hamas y se llevó a cabo contra objetivos legítimos en virtud del derecho internacional, mediante el uso de municiones precisas y sobre la base de inteligencia precisa que indicaba el uso de la zona por parte de terroristas. Reza el comunicado y asegura que el incidente está siendo investigado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo ser una víctima de la persecución del Supremo Tribunal Electoral y en particular del juez Alexandre de Moraes, luego que éste rechazara un recurso de la defensa de Bolsonaro para quitarle la inhabilitación que pesa sobre él, sobre uno de los casos. Este tiene que ver justamente con el manejo que se hizo electoral del bicentenario de Brasil en su momento. Recordemos que además Bolsonaro, así como su candidato a la vicepresidenta, el general Braga Neto, están inhabilitados también por haber presentado ante la comunidad internacional falencias en las urnas electrónicas previo a las elecciones en un intento justamente de coartar la llegada de Lula al poder. El juez Alexandre de Moraes explicó que la solicitud no cumplía los requisitos establecidos en la ley para este tipo de recursos y no se cercenó el derecho de defensa del exmandatario, asegurando que la decisión del Supremo Tribunal Electoral no viola la Constitución y que la controversia fue decidida con base a las peculiaridades del caso concreto, de modo de alterar la conclusión de la sentencia recurrida, que presupone revisar los elementos fácticos y probatorios del caso, lo que es incompatible con un recurso extraordinario, según dijo. Tras conocerse el fallo judicial, Bolsonaro acudió a la red social X para denunciar que es víctima de una persecución sin fin, detallando que de Moraes ha mantenido su inhabilitación y una multa de unos $82.200, luego de que en octubre del 2023 el Tribunal Superior Electoral señalara al exmandatario y su candidato a vicepresidente en los comicios, Walter Braga Neto, por cometer abuso de poder político y económico, al utilizar las celebraciones oficiales del bicentenario de la independencia del país con fines electorales. Además, en junio del año pasado, el exmandatario ya fue sancionado con una inhabilitación política de 8 años por abuso de poder y uso indebidos de medios de comunicación, por exponer ante 40 embajadores su infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas 3 meses antes de las elecciones presidenciales del 2022. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hasta aquí llegó el primer bloque de hoy. Pausa y ya volvemos. Y escueto bloque de MB Noticias. Muy efímero. Nos vamos casi que a despedir, pero antes pasamos por el pronóstico del tiempo, lo que Inumet prevé para las próximas 48 horas, que es mejor que lo que venimos teniendo. Observen nomás las cifras de las temperaturas mínima y máxima previstas para mañana y el dibujito también. 28 de mayo en Montevideo y cercanías, mínima 8, máxima 15, no se pronostican lluvias y salimos de la ola de frío, por lo menos en la capital. Y el miércoles 29 de mayo baja un poquito la mínima, pero sube la máxima 6 y 17 también aparece el sol allí, así que nada, apróntense a disfrutar, a tomar esa energía, vitamina D, algo. Que nos viene bien, la estamos extrañando. Llegamos al final, Natalia. Llegamos al final, los invitamos a quedarse porque ya viene la doble. Mañana más información, tempranito, 8 de la mañana, primera edición de MBD Noticias, a las 13 la segunda y a las 18:55 estaremos otra vez. Hasta entonces. Que pasen lindo.